Amén. Bienvenidos hermanos en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso los bendiga. Soy el pastor René Cerezo Trujillo de la iglesia El Señor Viene Pronto de San Pedro, Cholula, Puebla, México. Amén. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. Miren, vamos a tratar este tema. Me gustaría que se quedaran los niños porque están en las escuelas. Y en las escuelas les están pidiendo ofrendas. Y también el gobernador de Puebla ha ordenado que todas las familias pongan una ofrenda a los muertos. Cuando la ofrenda solo debe de ser a Cristo Jesús, nada más al único Dios verdadero, a Cristo Jesús que es Dios. Sea la honra, sea la gloria, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice: Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Amén. Solamente Él debe de ser la ofrenda. Es 2 Corintios 9:6. Solamente a Él. No tenemos por qué ofrendar a los muertos, pero vamos a demostrar bíblicamente que los muertos no regresan. Los muertos no regresan. Dice la palabra de Dios que ahorita que tienes vida, tienes esa oportunidad de cambiar. Ahorita que tienes vida. Eclesiastés 9:6. 9:4. Eclesiastés 9:4. Por favor. Dice la palabra de Dios: aún hay esperanza. A ver, vamos a tomar dos lectores, por favor. Le vamos a pedir a la hermana. Sí, por favor. Sí, también pasa usted también, pásale. A la hermana Aurea y al hermano Javier, por favor. Vamos a ver nuestros lectores, Eclesiastés 9:7. 9:4, perdón, Eclesiastés 9:4 y en el libro de Isaías capítulo 38 versículo 19, por favor, en Nueva Versión Internacional, la segunda columna. La primera columna: aún hay esperanza. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Amén, hasta ahí nada más. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y vamos a ver la segunda parte, Isaías 38:19. Isaías 38:19 dice así: los que viven y solo los que viven son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Amén, hasta ahí nada más. Los que viven, fíjate que claro es este versículo. Los que viven y solo los que viven. No dice que los muertos. Fíjate que no dice nada de los muertos ni los que están en el purgatorio, según una iglesia que dice que están, pero eso es totalmente falso. Entonces dice los que viven y solo los que viven. Entonces estos no son los muertos. Los muertos ya no están alabando, ya se están preocupando, ya están preocupados por otra cosa, pero no están alabando al Señor. Pero vamos a ver esta cita bíblica. Dice: aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque ya muertos ya no van a poder alabar al Señor. Y dice Eclesiastés 9:5, porque los vivos, veamos Eclesiastés 9:5 por favor. Porque los vivos, porque los que viven saben que han de morir. Reina Valera, hijo, por favor, Eclesiastés 9:5. Sí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Solo su memoria es puesta en olvido. Porque su memoria es puesta en olvido. Vamos a ver este versículo. Dice: porque los vivos saben que han de morir. Pregunto a los que estamos vivos y a los que estén mirando el video:
¿Sabemos que vamos a morir? Sí. Sí sabemos que vamos a morir. Así que ahí está la respuesta. Los que vivimos sabemos que vamos a morir. Y dice la otra parte, los muertos nada saben. Los muertos nada saben. ¿Nada saben de qué? De nada. Los muertos nada saben de todo lo que acontece aquí en el mundo. Nada saben que se están peleando sus casas. No saben que se están peleando su dinero que dejaron en el banco. No saben que lo que sucede en su familia. Que si su mujer se quedó aquí, que su esposo se quedó allá, que si... No, ya no sabe nada. Ya no se preocupa por eso. Pero sí se preocupa por lo espiritual. Y vamos a ver en qué se está preocupando el que ya se murió. Él no se preocupa en que dejó comida, que no dejó comida, que dejó una viuda o que dejó un viudo, que dejó hijos. Se está preocupando en los hijos, sí, pero se está preocupando desde el punto de vista espiritual. Y dice la palabra de Dios, ¿qué más dice? Dice, los muertos nada saben, ni tienen más paga. Eso nos está diciendo la palabra de Dios, que no van a tener ninguna paga porque ya no van a trabajar allá donde estén. ¿Me doy a entender? Ya no van a trabajar. Van a sufrir el castigo de los que no quisieron seguir a Cristo. Van a seguir el castigo de los que se burlaron de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Ya no vas a tener ninguna paga porque ya no vas a ir a trabajar. Algunos dirán, qué padre, ya no voy a trabajar. Pero no sabe a lo que se expone. A un terrible castigo. Y dice la última parte de este versículo. Dice, porque su memoria es puesta, ¿a dónde? En olvido. Su memoria ha sido puesta en el olvido. Entonces, ya se murió. No recuerda nada. A través del tiempo, a través de los años, se va uno olvidando de las personas que se murieron. Yo tengo presentes a mis papás, pero aquí estoy. Pero después las generaciones posteriores. Por ejemplo, yo ya soy una generación posterior igual que ustedes. ¿Se acuerdan de su tatarabuelo? No. Pues ya no. Ni lo conocí. Ya no. Ni los apellidos, ni quién fue su tatarabuela. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Así que todos esos recuerdos del que ya se murió, poco a poco se van olvidando hasta sus propios familiares. Pero la palabra de Dios no pasará, dice Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aleluya, mira nomás. ¡Qué alegría, qué entusiasmo! Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Todo va a pasar. Todo. Pero la palabra de Dios no pasará. Mateo 24:35, por favor. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Ahora bien, dice la palabra de Dios, así que se muere la persona entonces, y la persona no regresa. El ser humano está formado por tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu regresa a Dios, pero antes de regresar tiene que pagar su culpa. ¿A dónde? En el infierno.
Solamente en el infierno va a pagar su culpa. Después que haya pagado, regresa a Dios. Porque dice Eclesiastés 12:7, el espíritu, el polvo regresa a la tierra y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Amén. Pero para que regrese a Dios, tiene que pasar primero por un proceso de pago de culpa y después va a regresar a Dios. Antes no. Por eso Jesús al morir nos da un ejemplo de salvación y vida eterna. Dice, al morir sus palabras fueron estas: Señor, A ti te encargo mi espíritu. en tus manos te encomiendo mi espíritu. Es sinónimo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el Señor nos da un ejemplo a seguir de que el espíritu, cuando sale de tu cuerpo, tiene problemas para regresar al Señor. Si tú no estás en orden con el Señor, va a tener problemas entonces ese espíritu. Ahora bien, los muertos no regresan. Ven ustedes lo que le pasó y lo afirma el rey David. El rey David lo afirma, miren, el rey David se enamoró de una mujer ajena. Se enamoró de la esposa de su siervo, se enamoró de la esposa de su soldado, se enamoró de la esposa de uno de los valientes de David. Y era fiel. Pero la mujer también fue quien lo provocó. ¿Cómo se llamó esa esposa? Betsabé. Entonces el rey David se enamoró de Betsabé, estando casada con su siervo. ¿A eso cómo se le llama? Adulterio. Estando casada con su siervo, ¿cómo se llamaba el siervo? Urías. Estando casada con su siervo, se enamora del de la esposa del siervo, de Urías el hitita, o el eteo, porque era del pueblo de los hititas. Urías el eteo. Y la embaraza. La embarazó. Y entonces, para deshacerse del esposo, lo mandó a matar de manera indirecta, pero lo mandó a matar. Otro pecado. Y lo puso al frente y dijo que lo dejaran, que lo abandonaran para que lo matara el enemigo. Y lo mató. Entonces, Dios Todopoderoso no deja sin castigo la maldad. No crean que porque ya cometiste adulterio, no, vas a pagar. Y peor ahí cuando hubo un embarazo. Hubo un embarazo. Entonces el rey David recibe la noticia del profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? Natán. Y Natán le dice que el Señor está enojado con él y que por lo tanto su hijo va a morir. Toda esa historia bíblica la encuentran ustedes en el libro Segunda de Samuel, en el libro Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 25. Ahí lo encuentran. Entonces, David se arrepintió por haber hecho esa maldad. Pero se arrepintió de corazón. No creen ustedes que porque era el rey David, no. Él se arrepintió, se postró ante Dios Todopoderoso y se arrepintió de... ¿Qué quiere decir arrepentirse? No volverlo a hacer. Se postró ante Dios Todopoderoso y le pidió perdón. Entonces, ¿qué creen que pasó?
el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque el Señor no ve tu carita bonita. El Señor ve tu corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 17, ¿qué es? 17:9. Dice, orgulloso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces, a ver, búscamelo, Jeremías 17:9. Ya está. Ya está, a ver. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Amén. Él es el que conoce tu corazón. Él es el que conoce tus pensamientos. Solamente el Señor Dios Todopoderoso. Bien, pero por eso es que lo perdonó, porque el rey David se arrepintió de corazón. Ahora vemos segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Por favor, mis lectores. Entonces David dijo al profeta Natán. Entonces, 2 de Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová. Pequé contra Jehová. Perdón. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, remitir quiere decir perdonar. Sí. Jehová perdonó a David. El ejemplo nos los está dando la Biblia. Cometiste adulterio. Físico. Reconócelo y pide perdón. Cometiste adulterio espiritual. Reconócelo y pide perdón. ¿Cuál es el adulterio físico? Teniendo a tu esposa, vas y te metes con otra persona, ya sea hombre o sea mujer. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Tienes a tu esposa y ves a una mujer con deseos carnales. Tienes a tu esposo y ves a un hombre con deseos carnales. Ya adulteraste con él, ya adulteraste con ella en tu corazón. Mateo 5:28. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Amén. Entonces el Señor perdonó a David. Pero le dice el Señor, le dice al profeta Natán, dile que no va a morir. Porque ese adulterio que cometió es muerte. Ese pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Búscame el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte. Por favor. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Sí, adelante. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces dice el Señor, la paga del pecado es muerte. Cometiste adulterio, el pago es muerte. Pero te arrepentiste, no lo vuelvas a hacer. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? ¿Sí? Que le dijo, ¿dónde están todos los que te acusaban? Ya se fueron. Yo también te perdono. Vete y no peques más. Es decir, Dios aborrece el pecado. El Señor Dios Todopoderoso aborrece el adulterio. El Señor aborrece la fornicación. Bueno, ya lo sabes. No lo vuelvas a hacer. Búscame Hechos 17:30. Dice la palabra de Dios. Ok. No lo sabías. Te paso esto por tu ignorancia. Porque para el Señor somos ignorantes porque no lo queremos conocer.
Somos ignorantes porque no queremos aceptar la palabra de Dios. Eres un ignorante, por eso dices lo que dices. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y entonces el Señor sí castigó al rey David. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Lo perdonó? Sí. Y le dice, no vas a morir, pero sí te voy a castigar. ¿Y en qué consistió el castigo? En que el hijo que había engendrado ¿con quién? Betsabé. Con Betsabé, enfermó gravemente. Segunda de Samuel 12:16. Dice usted que es perdonado aquel que no quiere aprender. Es perdonado, dice, te pasé por alto tu ignorancia, pero ahorita ya estás aprendiendo. Ya esa ignorancia ya quedó atrás. Si no quieres escuchar, entonces sí vas a tener consecuencias. Porque la palabra de Dios dice, el que tenga oído, Oiga. oiga. Y lo dice 11 veces en toda la Biblia. No solamente lo dice una vez, lo dice 11 veces. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Entonces lo está diciendo 11 veces. Si aún así no quieres escuchar, entonces ya es tu problema por necio. Amén. Amén. ¿Y qué nos dice Segunda de Samuel 12:16, por favor? Desde el 15, por favor. Que el Señor hirió al hijo de Betsabé con el rey David. Lo hirió y lo hirió de muerte, por favor. Segunda de Samuel 15. 12:15. 12:15, perdón, sí. 12:15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y enfermó gravemente. Y el niño estuvo enfermo 7 días. Y el rey David, ¿qué creen que hizo? No se fue a meter a una cantina. Estaba arrepentido. No se fue a meter con otra mujer para satisfacer su dolor. Estaba arrepentido. El rey David está siendo rey, fíjate. Se postró ante el Señor. Se humilló. Se humilló ante Dios. Por eso le dijo el profeta Natán, ya el Señor ya te perdonó. No morirás, pero tu pecado vas a pagar. No morirás, pero tu pecado vas a pagar. ¿Y qué fue lo que pasó? El rey David se humilló al Señor y se postró ante Dios e hizo ayuno. Y estaba en ayuno por 7 días. Veámoslo en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16, por favor. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Amén. Amén. Y así estuvo David. Estuvo en ayuno durante 7 días. Y los siervos, cada vez que lo iban a ver, le decían, oye, ven a comer. Decían, no, no me hablen, no me molesten. Entonces, el niño muere al 7º día. Al 7º día, el niño muere. Y no le querían dar la razón a David. Dice, bueno, si cuando estaba el niño enfermo no permitía que nosotros le hablásemos, ahora que murió, nos va a correr. Se va a poner de mal humor. Veámoslos, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 18, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Y al 7º día murió el niño.
Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, como veía que iban de aquí para allá y de allá para acá y no querían hablar fuerte, él se percató que algo sucedía en el exterior. Y dice, él pensó, mi hijo ya murió. Sí. Y que va y que habla con los siervos y que les dice, ¿cómo está mi hijo? Y que les dice, ya murió. Veamos el 19, por favor. Segunda de Samuel 12:19. 12:19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Ha muerto. Entonces David se levantó de su ayuno, se bañó, se cambió y todo, y los siervos se admiraron porque dice, ¿y ahora qué te pasa? En lugar de que te pongas triste, pues ya cambiaste de actitud. Y vean lo que les contesta. Vean lo que les contesta el rey David. Veámoslo en el 2 de Samuel capítulo 12, versículo 20, por favor. 2 de Samuel 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Cambió de actitud. Cambió de actitud. Pero ahora vean ustedes lo que le respondió. Vean ustedes en el versículo 23. 2 de Samuel 12:23. Por favor, vámonos hasta el 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Vean ustedes lo que dice. ¿Para qué voy a seguir ayunando? No lo voy a hacer volver de donde está. El que ya se murió, ya no regresa. Ya se murió. Ya no regresa. Yo no voy a poder hacerlo regresar. Es más fácil que yo vaya con él a que él regrese a mí. Hermanos, los muertos no regresan. Así de fácil. Los muertos no regresan. Nos dice Hebreos 9:27, por favor. Hebreos 9:27 nos dice, se muere solo una vez e inmediatamente después viene el castigo. Punto. ¿Te moriste ahorita? Bueno, pues ahorita viene el castigo. No hay 9 días. La Biblia no te habla de 9 días. La Biblia no te habla de cabo de año. No es cierto. No te habla que hagas rosarios, porque en el rosario dice que la Virgen María intercede ante Dios. Totalmente falso. Búscame el libro de Hebreos. Juan, capítulo 2, a ver, permítame tantito. 2:5. 2:5. Su madre dijo a los que servían hacer todo lo que... No. El libro de Juan, permíteme tantito. Vamos a ver aquí si lo encuentro. Búscame, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Primera de Juan 2:5. Primera de Juan 2:5, por favor. ¿Ya está? Amén. No, primero. Es Juan 2:5. Juan 2:5, por favor.
El libro de Juan, capítulo No, 2, tampoco. versículo Cinco. 5. Fue la que yo había dicho, pero no. No es esta. Ahí está donde- Búscamelo. Entonces no es Juan. ¿Cómo es? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, por favor. Ahora sí. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Entonces el único que intercede por nosotros ante Dios es Cristo. Nada más. Por eso es que todo lo demás, que eso de que en paz descanse es mentira. Totalmente falso. Porque es mentira. Porque si ahorita se murió y no aceptó a Cristo, no siguió a Cristo, en vida no alabó a Cristo, como dice Eclesiastés 9:4, ahorita tienes la oportunidad de alabar al Señor, ahorita que estás vivo. Dice Isaías 38:19, porque los que viven, y solo los que viven son los que te alaban, como hoy te alabo yo, Señor. Pero ya se murió. ¿Le dio tiempo de alabar? No. Y si no tuvo tiempo de alabarlo, ¿a dónde se va entonces? La Biblia te habla que tienes dos caminos, nada más. No hay nada intermedio, no hay, ¿cómo le llaman? Que se van al purgatorio. No hay limbo, es totalmente falso. La Biblia te habla, Hebreos 9:27 dice, se muere una vez e inmediatamente después viene el juicio. Inmediatamente después viene el castigo. Amén. Entonces, ¿por qué le dicen que en paz descanse, pobrecito? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a descansar en paz si ya se murió y va a empezar a sufrir el castigo? Eso no es vivir, eso no es en paz descanse. Por eso es totalmente falso. Ahora bien, vamos a ver, solamente hay dos caminos. Uno, o sigues a Cristo. Dos, o te vas al infierno. No hay otro. Solamente hay dos caminos. Juan 14:6. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por favor. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿es el camino de María? Falso. ¿Es el camino de San José? Falso. ¿Es el camino de San Francisco? Falso. Dice Jesús, yo soy el camino. No hay otro camino, solamente Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, se murió ahorita y ahorita viene su castigo. Se murió ahorita y ahorita vienen los ángeles y se lo llevan con Cristo Jesús, a los pies de Cristo. Porque si seguiste a Cristo, en vida lo alabaste, en vida estuviste alabándolo, entonces tú eres de los míos. Dice Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que creyeron en él, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Ahora fíjense lo que pasa. Los que ya se murieron y están con Dios, maravilloso. A los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Porque vamos a tener oportunidad de verlos
cuando estemos nosotros en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los que ya se murieron. Y luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pero, los que no quisieron recibir a Cristo, fíjense, los que se burlaron de su palabra, fíjense, los que no quisieron creer en Cristo, esos son los que están en el infierno. Y digo están. ¿Por qué? Porque Satanás, que se lo reprenda, cuando falleció esta persona y no siguió a Cristo, vinieron demonios, lo agarraron su alma. Estoy hablando del alma. El cuerpo no. El cuerpo se fue al pozo. Al pozo. Eso lo vamos a ver poco a poco, por partes, para que no se haga tan pesado. Entonces, el cuerpo se fue al pozo, al panteón. ¿Va a llegar un momento que va a resucitar? Sí va a resucitar. Y el alma llegó, los demonios, y se lo llevaron al infierno. Solamente hay dos caminos. La Biblia te habla de dos caminos. Uno, salvación y vida eterna con Cristo. Sigue a Cristo. Dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que creas en la Virgen, no dice para que creas en San Francisco, no, para que creas en Jesús. Por favor. Primera de Tesalonicenses. No. Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Entonces, solo hay dos caminos: salvación y vida eterna con Cristo, o el infierno. Todos los malos serán trasladados ¿a dónde? Al infierno. Búscamelo, por favor, en el libro de Salmos, capítulo, ¿cuál es? 9:17, por favor. Salmos capítulo 9, versículo 17. Todos los malos serán trasladados al infierno. Seol en hebreo. Salmos 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Toda la gente que se olvida de Dios. Esto es, todos los que se burlan de la palabra de Dios. Todos los que no quieren obedecer al Señor. Todos los que no quieren aceptar a Cristo. Todos ellos serán trasladados al infierno. Por eso te dice Eclesiastés 9:4. Ahorita que estás entre los vivos, tienes esa oportunidad. Por eso te dice Isaías 38:19. Alaba al Señor ahorita que estás vivo, como hoy lo alabo yo. Aleluya. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. Ahora vean ustedes una historia bíblica. Aquí nos va a demostrar muchas cosas. El alma que está en el infierno tiene ojos y ve. El alma que está en el infierno tiene memoria y recuerda. El alma que está en el infierno reconoce porque tiene memoria. Pero a él, el que está en el infierno ahorita, no quiere que los que están aquí vayan para allá. Él no quiere. Si sus hijos se quedaron aquí en la tierra, si sus hermanos se quedaron aquí en la tierra, porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:6, búscamelo otra vez.
ellos ya no tienen que ver nada en este mundo. Todo lo que sucede bajo el sol ya no tienen parte. Véanlo, Eclesiastés 9:6, por favor. Eclesiastés 9:6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Su amor, su odio, su coraje, sus celos, su ambición, su envidia, todo ya se murió. Así que ya no se van a acordar de que dejaron cuenta bancaria, de que dejaron 5 casas, de que dejaron un coche encendido. Ya no se van a acordar de nada. Todo lo que suceda aquí en el mundo ya no va a acordarse de nada. Los muertos no regresan. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 19 al 31. Por favor, en Reina Valera se van alternando, por favor. En la columna de la En medio, sí. de medio, vamos a ir. Sí. En el libro de Lucas 12, 19. Lucas Dice 12, a ver, no, yo no veo dónde salgo. Lucas 12, 12, 19. a ver, ahorita entonces no es Lucas, Marcos 12, a ver, permíteme tantito. Es Lucas 16. Lucas 16 del 19 al 31. Vamos a ver. Lucas 16. Sí, Del 16 del 19. A partir del 19. Sí. El 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. No, vamos rápido. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, 21. y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y Y murió. murió también el rico. Y fue sepultado. Hasta ahí nada más. Nos quedamos hasta el número 22. Entonces tenemos nosotros. Eran dos personajes. Es una historia bíblica de Jesús, ¿eh? ¿Sí? Aquí te está demostrando estas citas bíblicas. Jesús te está diciendo lo que sucede aquí en la tierra y lo que va a suceder después de que te mueras. Había dos personajes. Uno era un hombre rico, no tiene nombre. Y el otro se llamaba ¿quién? Lázaro. Lázaro se murió. Vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Pregunto, para llegar al seno de Abraham, ¿necesitas ser pobre? No. Entonces, ¿por qué se lo llevaron? Porque siendo pobre, o siendo rico, o siendo de clase media o alta o baja, si tú clamas al Señor, el Señor te escucha. Amén. Vean ustedes Romanos 10:13. Dice, todo aquel que invoque al Señor será salvo. No dice solamente los pobres que clamen al Señor, solamente los ricos. No, dice todo. Por favor, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces el rico, el pobre murió y se lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. Y se lo llevaron porque él clamaba al Señor: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor Dios Todopoderoso, ven a mí, Espíritu Santo, acompáñame, Espíritu Santo, perdóname. ¿Ya me entendieron? Porque el Espíritu Santo es Dios.
Pero el rico conocía de Dios, pero no se humilló. El rico conocía de Dios, pero no se postró. El rico se puso rebelde. El rico no aceptaba la palabra de Dios. Es más, hasta probablemente se burlaba. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Muere el rico, y aclaro, conocía de Dios. Muere el rico, y como no quiso clamar al Señor, llegaron demonios y lo arrojaron al infierno. El demonio no está en el infierno. El demonio está aquí. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Búscame 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. En la versión nueva traducción viviente. Amén. Por favor. Porque, ¿cómo dicen? Es la primera. 2 de Corintios 4:4. 4:4. Sí. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Amén. Sí, sígalo. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Amén. Satanás, que el Señor lo reprenda, es el Dios de este mundo. Él ha cegado el entendimiento de las personas y sobre todo dan lugar. Por eso no creen. Ha cegado el entendimiento de las personas para que entiendan la luz del Evangelio. Y eso es lo que le pasó al rico. No entiende que, o no entendió, y así como él hay muchos, no quieren entender la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, que el Señor los reprenda, les pone un velo para que no les llegue la luz de la palabra de Dios. Pero si tú dices, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se rompen todas mis cadenas generacionales, entonces vas a ver la luz del entendimiento de la palabra de Dios. Pero que te encomiendes al Señor. Entonces el rico murió. ¿Y a dónde se lo llevaron los ángeles? Al infierno, por favor. Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Amén. El que se murió, el alma se la llevaron al infierno del hombre rico. Vean el ejemplo que nos da Jesús. ¿Se lo llevaron a dónde? Los demonios se lo llevaron al infierno. Llegaron y lo arrojaron. Entonces, los demonios no están allá, están aquí porque este es su reino. Por eso cuando venga Jesús, viene a rescatar su reino porque Él creó todo. Lo pueden ver en Salmos 24:1. De Dios son los cielos y la tierra. Eso es de Dios. Pero ya se lo apropió el demonio, que el Señor lo reprenda. Entonces, el hombre rico, como no clamó al Señor, se lo llevaron al infierno. Llegaron y lo arrojaron. Llegando allá, alzó sus ojos y vio al padre Abraham y vio también a Lázaro. Y allá estaban. Y le dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje sus dedos y que me traiga un poquito de agua para que moje yo mi boca, mi lengua, porque estoy en un gran tormento, estoy en un gran sufrimiento en llama. Por favor, seguimos. Lucas 16:24. Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, misericordia de mí,
y envía, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Está atormentado en esa llama. ¿Y qué le contestó Abraham? Vamos a ver. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Y le dice el padre Abraham, mira, ¿me pasas esta versión en la tercera columna? Ahora me la pasas, por favor, a TLA. Lucas 16, 26. Y le dice el padre Abraham, mira, de aquí para allá y de allá para acá, nadie puede pasar. Porque en medio de nosotros, entre el infierno y el seno de Abraham, está un gran pozo que se llama abismo. Y ahí están encerrados los demonios que desobedecieron al Señor, que ya vimos ese tema en predicaciones anteriores. Entonces, no pueden pasar de aquí para allá ni allá para acá. O sea que Lázaro no puede llegar a darte nada. Y tú tampoco puedes pasar de aquí para allá a recibir un poco de beneficio para ti. Nadie puede salir, ni puede entrar. Por favor, en Lucas 16, 26. De este lado. Lucas 16, 26. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo, y nadie puede pasar de un lado a otro. ¿Y el hombre rico qué cosa le dijo? El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia. 28. A que avise a mis hijos. Sí. Para que avise a mis 5 hermanos. Que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Amén. Vean ustedes cómo el alma que está en el infierno tiene memoria. Ya no se acuerda que dejó 3 casas, no se acuerda que dejó la casa testamentaria o intestada, no se acuerda que dejó cuenta de banco, no se acuerda de nada. Únicamente se está acordando de la parte espiritual. Y le dice: Padre Abraham, vete y manda a Lázaro, pues, ya que no me puedes dar una gota de agua para calmar mi tormento en mi garganta, en mi lengua. Entonces manda a Lázaro a mi casa, que vaya a la tierra. Pero ¿qué nos dice Eclesiastés 9:6? Que ya no tiene que ver nada, que los muertos no regresan, que todo lo que suceda ya aquí en la tierra ya no tienen que ver nada los muertos, ya nada, los muertos no regresan. Ni siquiera el padre Abraham. Nadie, solamente regresó Samuel, porque el Señor le permitió regresar para cumplir una misión, nada más. Pero solo regresó el espíritu. No. El espíritu, a eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo. Cuando Saúl fue a buscar a la pitonisa, En la bruja de Don. Sí, a la bruja. a la adivinadora. Entonces, esto fue lo que le está diciendo el padre Abraham. Dice, mira, dice el hombre rico: dile pues a Lázaro que vaya a mi casa y que le diga a mis 5 hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía? 5. Que por favor dejen de hacer lo malo, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le contestó el padre Abraham? Por favor. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? ¿Ya ven?
¿Qué cosa tenemos aquí en este mundo? La palabra La Biblia. de Dios. La palabra de Dios. Las sagradas escrituras son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Tu salvación no está en la Biblia. Tu salvación no está en las sagradas escrituras. Tu salvación está en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Y qué nos dice el hombre rico? ¿Qué cosa le contesta El hombre entonces? rico en el versículo 30 dice, el hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, yo te aseguro que se volverán a Dios. Fíjate lo que dice. Dice, Abraham, el tener la Biblia no es suficiente. Dice, manda a alguno, bueno, si no puede ir Lázaro, pues que vaya alguno de los muertos. Fíjate lo que, al extremo. Si no puede ir Lázaro, que vaya uno de los muertos y que le diga a mis hermanos que cambien de vida para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le contestó el padre Abraham? Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Entonces, los muertos no regresan. Los muertos no regresan. Y solamente hay dos caminos. Solo hay dos caminos. O recibes a Cristo y crees en Cristo y sigues a Cristo, o te vas al infierno. Vean ustedes lo que dice la Biblia. Lo voy a sacar aquí. Un comentario que está tremendo aquí, lo de la Biblia. Vamos a ver. Este comentario está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Lo voy a leer directamente de la Biblia. Aquí está. ¿Cuál les dije? Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a ver el comentario que nos da la Biblia de Reina Valera. Dice así. Aquí está. Dice, escuchen lo que dice. Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos da un comentario. Dice, aquí se describe el juicio de los que murieron en la incredulidad. Pero le voy a pedir a mis lectores, ayúdale Saúl en lo que el hermano sale tantito. Van a leer por favor Apocalipsis 20 del 11 al 15, por favor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la A ver, vida. permítame, vamos a ver, regrésate al 11, por favor. Al 11, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es, el cielo y la tierra pasarán. El cielo o los cielos van a ser destruidos. La tierra va a ser destruida, va a ser quemada. Dice 2 de Pedro 3:10. Va a ser quemada. A ver, véanlo, 2 de Pedro 3:10. Va a ser quemada la tierra. Y entonces, cuando llegue el juicio, ya no va a haber cielo, ya no va a haber tierra, van a estar en el espacio, parados ante el trono blanco. Una gran multitud, pero van a estar ahí parados. Por favor. Segunda de Pedro 3:10. 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ella hay serán quemadas. Que ella hay serán quemadas. La tierra, vaya usted a su necesidad. La tierra va a ser quemada. Era su saco, su necesidad. Su saco, tiene usted frío. La tierra va a ser quemada. Por eso cuando llegamos nosotros a este punto del versículo 11, es que toda una gran multitud salieron a juicio. Y van a salir a juicio una gran multitud incontable. Pero ya no estará el cielo y tampoco estará la tierra. Estarán parados en el vacío ante el gran trono blanco, dice el Señor. Veamos el 12. 12. Súbelo, hermanito, por favor. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Amén. Y vi a los muertos grandes y pequeños ante el gran trono blanco, ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros de la Biblia. Y otro libro fue abierto. ¿Cuál es el otro libro? El libro de la vida del Cordero de Dios. Tú recibes a Cristo y tu nombre queda escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Amén. Amén. Así que cuando el Señor pase lista, va a pasar lista. Y tú vas a decir, heme aquí, Señor. Heme aquí. Pero si tú no estás en esa relación, tú estarás en este juicio. Este juicio va a suceder después del milenio. Antes, la iglesia va a resucitar. Entonces, vamos a ver el versículo 13, por favor. De Apocalipsis 20. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. dice el 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuáles obras? Todas las que tú hayas hecho, pero por fe en Cristo Jesús. Si hiciste las obras sin fe en Cristo, se llaman obras ¿qué? Muertas. Obras muertas. Primero es de Santiago 2:26. Si hiciste las obras sin fe en Cristo, son obras muertas. Tienes que hacerlas por fe en Cristo Jesús, por favor. ¿Cómo dice? Santiago 2. Porque como el cuerpo sin espíritu, Está muerto, así también la fe sin obras está muerta. es decir, cuando el cuerpo se muere, sale el espíritu. Y te da el ejemplo, así como cuando el cuerpo está muerto, el espíritu salió de él, el cuerpo sin espíritu está muerto. Por lo tanto, te da el ejemplo, las obras sin fe en Cristo Jesús son obras muertas, o sea que no valen para nada. Llegar allá ante el gran trono blanco, Señor, es que yo le di de comer, sí, pero lo hiciste por fe en Cristo.
Señor, es que yo apoyé aquí a este orfanatorio. ¿Lo hiciste por fe en Cristo? ¿O lo hiciste solamente por lucirte? ¿Ya me doy a entender? Porque hay muchas personas que así ayudan. Son filantrópicos. Entonces, sí ayudan. Señor, yo ayudé. Señor, yo construí. Sí, pero lo hiciste por fe en mí. Entonces, no te conozco. No te conozco, dice el Señor. Y dice que dice en el 13 nos dice que, y el mar entregó los muertos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar entregó sus muertos, el sepulcro entregó sus muertos, el infierno entregó sus muertos, cada uno los entregó y fueron juzgados según sus obras. Ya se me está acabando el tiempo, pero el tema está importante. Es que después las almas van a traer sus cuerpos a los cementerios. A una orden del Señor, es Juan 5, 28 y 29. Van a traer los cuerpos, me lo simplifico así. Dice que, y no es maravilla porque el Señor da una orden de que vayan van a resucitar los muertos. Se los voy a leer rápidamente. ¿Cuáles dije? Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 5. Versículo 28, dice así: y no es maravilla de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo bueno. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esa condenación va a ser después del milenio. Antes va a ser la resurrección de los que murieron en Cristo. Antes viene el arrebatamiento. Los que murieron en Cristo y los que estemos aquí seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Así están las cosas. Y si nos basamos a la Biblia, vemos en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 13. Rapidito. 8:13. Isaías, capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Permítame, es 13:8, perdón. Isaías, capítulo 13, versículo 8. Aquí está. Lo que pasa es que así como el mar entregó sus muertos, el infierno entregó sus muertos, la muerte entrega sus muertos, son las almas. Entonces sí, van a resucitar las almas, sí, pero una es para condenación y otra es para vida eterna. No mueren. Los que van a condenación van a traer sus almas, sus cuerpos, pero también la iglesia va a ir a traer sus cuerpos, también la iglesia, pero nosotros vamos primero y los otros van después. Entonces dice Isaías, ¿qué les dije? 13:8. 13:8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos. Dolores de parto. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Entonces las almas van a ir a traer a sus cuerpos. Y se van a llenar de terror porque van a ver a su compañero, a su compañera con rostros, con llamas del infierno. Y entonces van a ir a juicio. Van a ir a juicio. Ese cuerpo enterrado de hace 1000, 2000 años va a resucitar. Pero es que lo quemaron, va a resucitar. Pero es que lo cremaron, va a resucitar. El poder de Dios. Amén. El poder de Dios dice, tú vas a resucitar
porque vas a recibir castigo. Cuerpo, alma y espíritu del que hizo lo malo, del que no quiso recibir a Dios, del que se burló de la palabra de Dios. Por eso te está diciendo la palabra de Dios ahorita, que estás vivo, alaba al Señor. Después de muerto, ya no tienes salvación. Pero esos que están en el infierno están pidiendo juicio. Fíjense, dice que están gritando que Dios es injusto. Vamos a ver. Lo voy a leer ya el comentario. Dice Apocalipsis 20, el comentario en la Biblia de Reina Valera, dice: aquí se describe el juicio de los que murieron en la incredulidad. Tiene lugar al final del milenio. Está basado en las obras, a fin de mostrar que tienen merecido castigo todos los que están en el infierno. Es decir, ¿qué hiciste por obras de fe en mí?, dice el Señor. Estos desobedientes se hallan en este juicio por la razón primordial de haber rechazado a Cristo como su único y suficiente Salvador durante el tiempo de su vida en la tierra. Y el resultado para cada uno de este juicio va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces, hermanos, aquí está lo que nos está diciendo el Señor, que todos los que no quisieron obedecer al Señor, y les está diciendo: no pongas ofrendas porque los muertos no regresan. Si después de escuchar esta palabra del Señor sigues haciéndolo, bueno, pues entonces también hay castigo. Dice Hebreos 10:26, por favor. Hebreos 10:26 te dice: si después de conocer la verdad, si quieres seguir pecando, pues hazlo. Entonces ya no te va a quedar más que un hervor de juicio, ¿de qué? Hervor de fuego, ¿verdad? De fuego, sí. De fuego. Hebreos 10:26. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecáramos voluntariamente. Porque si pecaremos, sí. Porque si pecáramos voluntariamente, no le cambies después nada. de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que se burlaron de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que no quisieron escuchar de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que no quisieron recibir a Cristo. ¿Quiénes son los adversarios? Los que ya escucharon que los muertos no regresan y siguen poniendo ofrendas. Esos son los adversarios. Dice la palabra de Dios que después de haber conocido el conocimiento de la verdad y pecas voluntariamente, ya no te queda otra alternativa. Ya no tienes más esperanza, más que un hervor de fuego. Dice, si pecamos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por lo tanto, los que están en el infierno van a tener su juicio y todos van a salir a juicio. Y todos, no dice algunos, todos van a ser arrojados al lago de fuego. Y esa es la segunda muerte y separación total de Dios. Punto, ya. Fuego eterno. Fuego eterno. Hermanos, los muertos no regresan. Amén. Nos ponemos de pie.
Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites conocer de tu palabra. Nos das ejemplos, nos das citas bíblicas que debemos de adorarte ahorita que estamos vivos. Nos das citas bíblicas que si no estamos en Cristo serán arrojados al infierno. Si estamos en Cristo, el Señor nos lleva a los pies de Cristo. Señor, gracias. Nos das a conocer que solamente hay dos caminos. Uno, salvación y vida eterna con Cristo. Dos, el infierno. Y nosotros te damos gracias, Señor, porque nos has sacado del fango, porque nos has permitido conocerte, porque nosotros queremos conocerte día a día más. Por eso el día de hoy, todos los que quieran recibir a Cristo, no tengan pena, pueden decir su nombre, para que el Señor no se avergüence también de ustedes cuando estén en presencia del Señor. Dice la palabra de Dios: Padre celestial, Dios todopoderoso, en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos das a conocer tu palabra. Por eso el día de hoy yo renuncio a todas las obras de Satanás. Renuncio a poner ofrendas que no están escritas, que no están expresadas, que no es un mandato de Dios que le pongas ofrendas a los muertos. Renuncio a poner ofrendas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Renuncio a poner ofrenda a los muertos, porque ahora sé que los muertos no regresan a este mundo. Te doy gracias, Señor, porque me permites conocerte y alabarte ahorita que estoy vivo, porque ya estando muerto, nadie va a alabarte de los que estén muertos. Te alabaremos, sí, Señor, pero cuando estemos contigo, allá contigo, Señor, en la nueva Jerusalén espiritual, estaremos alabándote, pero no estaremos vivos, no estaremos muertos, estaremos vivos en Cristo Jesús resucitado. Por eso es que ahora, Señor, te pedimos que anotes, que me inscribas en el libro de la vida del Cordero de Dios. Yo me arrepiento, Señor, de haberlo hecho en otros momentos de mi vida, haber puesto ofrendas. Yo me arrepiento, Padre Celestial, y arrepentirse es no volverlo a hacer. Yo me arrepiento de haberlo hecho, Padre, pero te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que me perdones por mi ignorancia. Pero ahora sé que no lo vuelvo a hacer, que no lo debo de hacer. Y ahora sé que tú me has perdonado y que mi nombre ha quedado escrito en la vida del Cordero de Dios. Y que ahora pongo en tus manos mi vida, cuerpo, alma y espíritu, suplicándote, Señor, que seas tú quien dirijas toda mi vida en este mundo para gozar de tu presencia, gozarme en tu presencia, Padre Celestial, y no llegar a condenación eterna. Señor, ahora hay gozo en el cielo porque un alma en Cristo Jesús se ha salvado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Le damos la bendición a nuestros hermanos en Cristo que se reunieron. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.